Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars. Esta vez, y como dijimos la semana anterior, vamos a hacer una parte 2, una versión 2, no versión 2, una parte 2 de Nmap, porque la verdad que 30 minutos para Nmap nos quedamos sumamente cortitos. Sobre todo explicando también la configuración del escenario, como estábamos charlando la semana pasada. Bien, por un lado, dijimos que íbamos a usar un Kali Linux. Esto ya lo habíamos conversado, pero básicamente vamos a utilizar un Kali Linux porque ya trae un montón de herramientas ya instaladas y ya configuradas. Así que gran parte de esto de estas charlas las vamos a ir viendo con esta herramienta. Y muy probablemente más adelante, estemos utilizando otra. ¿Sí? Otra como por ejemplo em, Parrot o Backbox o Blackarch. Sin embargo, en estas primeras, como para ir entendiendo y amigándonos con algunas herramientas y con el escenario, vamos a estar utilizando Kali Linux. Y por otro lado, la otra herramienta que vamos a estar utilizando, y acá tengo que salir, es Metaexploitable 2, que los links fueron compartidos la semana pasada. De todos modos, después en la descripción del video van a quedar. Pero Metaexploitable 2, ¿sí? El 2 porque es un Linux, el 3 es una configuración de Windows, pero por eso vamos con el Metaexploitable 2 y un Kali Linux por default. Em, yo voy a estar utilizando VirtualBox. La semana pasada mencionamos brevemente diferencias y similitudes entre VirtualBox y VMware. Yo creo que dije, voy a estar utilizando VMware. Ahí está. Personalmente me gusta un poco más VMware, el Workstation, porque tiene algunas facilidades en configuraciones, como por ejemplo teclado, el, el, el portapapeles, ahí está, el portapapeles compartido y configuraciones de red que son un poquito más amigables. Entonces, vamos a irnos a nuestra terminal, vamos a levantar un Nmap. La semana pasada habíamos visto cómo enumerar lo que hay en nuestra red. Para enumerar lo que hay en nuestra red, habíamos dicho que era un S minúscula N mayúscula, ¿sí? Eso está genial, porque de esa manera vamos a poder identificar qué tenemos en nuestro segmento de red. Ahora bien, teniendo en cuenta que, supongamos, que tenemos tres objetivos o dos objetivos dentro de nuestro segmento de red, también habíamos visto que podemos utilizar el parámetro "-il". Y el "-il" lo que va a hacer es importar una lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo cuatro segmentos de red barra 24, que son 254 hosts por cada uno de esos segmentos de red, supongamos que son 250 vivos, tengo cuatro segmentos de red de 250, más o menos tengo 1000 posibles hosts, 1000 posibles endpoints o assets vivos. Entonces, trabajar con diferentes segmentos de red y trabajar con diferentes assets, si vamos a estar corriendo uno por uno, nos vamos a volver ciegos o viscos o nos va a complicar muchísimo la tarea. Con lo cual, crearnos un listadito o el nombre que tengamos ganas, ¿no? Eh, es muy, 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 muy práctico. En este caso, a ver, if config, tengo la IP 100, yo tengo la IP 129, con lo cual la otra es 130, mi máquina víctima, de acuerdo a la misma configuración que teníamos la semana pasada. Vamos a chequearlo tirándole un ping. Listo, es 130. Solamente a modo de ejemplo, voy a usar nano, listadito, y a mi listadito le voy a poner la IP 130. En este caso le voy a poner solamente esta dirección IP para no tener que estar copiándola y pegándola o mostrando cómo sería este mismo escaneo para varios assets, ¿sí? O varios equipos. Entonces, nos habíamos quedado en tema de puertos, que si yo quiero mostrar un puerto específico, por ejemplo, el puerto 22, le pongo -P22
y le indico los assets que yo quiero analizar. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero ver de qué se trata este SSH, es decir, qué versión de SSH tiene corriendo en ese puerto 22, o vamos mejor con el 21, qué puerto estoy corriendo, qué servicio, qué tipo de servicio está corriendo en el puerto 22, o en el puerto 21 en este caso, le voy a agregar el parámetro menos S minúscula V corta mayúscula. Es decir, esto me va a devolver la versión específica, ¿sí? La versión específica del cliente de FTP que está corriendo sobre el puerto 21 de la dirección IP, que es mi objetivo. ¿Sí? E incluso acá me da información sobre el sistema operativo, que la información del sistema operativo lo podemos ver ya directamente ahora. Cuando yo quiero identificar la versión, tipo y versión del sistema operativo, puedo utilizar el parámetro "-o" mayúscula. Y acá tengo que comentar algo específico. Y esto es una pregunta del CH. Si yo estoy en un Linux, ¿sí? Y ese Linux no es root, de hecho, déjenme mostrarlo. Voy a hacer un add user lala. La password va a ser 123. Hoy no le tenía que decir la password. Toda la información es correcta. Bien. Fíjense que yo en este caso soy root, ¿sí? Tengo usuario root. Entonces, si me voy a usuario lala, ¿sí? Si yo acá me muevo a usuario lala, para no confundir, vamos a hacer esto. Si yo me voy a usuario lala, ¿sí? Y le corro un nmap "-o" mayúscula, vamos a identificar solamente el puerto 21, "-p menos "-il", listadito, me va a dar un error. List. De hecho, no me deja incorporar el listadito. ¿Y esto por qué es? Porque el "-o", ¿sí? El "-o" solamente se va a poder ejecutar si tiene permisos de root, ¿sí? Solamente se va a poder ejecutar con permisos de root. Y esto es porque está en la ruta. A ver en qué ruta está. Está bien. /root, listadito. Acá me va a dar un error y me va a decir que no tengo privilegios para poder ejecutar el parámetro "-o". ¿Sí? ¿Ven? Fingerprinting por el escaneo del sistema operativo no se puede realizar porque requiere privilegios de root. ¿Sí? Ya sé el kit. Sale. Ahora, veamos que en este, que tengo privilegios de root, o sea que soy root, puedo ejecutarlo y me va a funcionar bien. Y acá me trajo los resultados del "-o". ¿Sí? El "-o" lo que hace es identificar el tipo de sistema operativo. En cuanto al tipo de sistema operativo, no siempre tiene una certeza del 100%, pero sí muchas veces se acerca bastante. Con lo cual, ¿qué dos mecanismos tengo? Una, ser root, o si no, la otra, ponerle sudo, o sea, anteponer sudo, pero estar seguro de que mi usuario está dentro del grupo de sudoers. ¿Sí? El usuario que tengo creado está dentro del grupo de sudoers. ¿Por qué? Porque en este caso, que yo lo creé directamente, sin asignarle nada específico, este usuario, lo más probable es que no me permita correr como sudoers. ¿Ven? Dice que va a ejecutar como sudo, pero esta configuración hay que realizarla, ¿sí?
hay que realizarla, ¿ven? En este caso me dice no está en el grupo de sudoers, con lo cual no va a poder ejecutar como sudo. ¿Sí? Bien, eso con respecto a específicamente utilizar el parámetro "-o", que lo que nos va a traer es información del sistema operativo. Bien, con respecto a los reportes que genera Nmap, porque esto es sumamente importante. Si yo ejecuto Nmap directamente en pantalla, el resultado del output me va a quedar solamente acá, en pantalla. Y tengo dos opciones, o lo copio y lo pego en un TXT, pero hay veces que el resultado es tan largo que no da copiarlo en un TXT. Y además, tenerlo solamente ahí en esa terminal, en esa pantalla, se hace molesto al momento de querer intentar identificar o querer intentar visualizar qué es lo que está sucediendo en en el transcurso de esa ejecución, y además no me va a dejar, por ejemplo, grepear, es decir, buscar cuestiones específicas. Por ejemplo, buscar herramientas, assets que soporten SSL versión 3, ¿sí? Como para un ejemplo. O los assets que tienen el puerto 21 abierto, que eso lo puedo utilizar con un grep si tengo un output. Entonces, vamos a ver tipos de output, tipos de archivos en los que puedo guardar mi resultado de Nmap. Vamos a seguir con este ejemplo. Me gustaba el 21 más. Menos SB. Tengo varias formas. Una forma es utilizando el mayor y poner, por ejemplo, vamos a 01.resultado. Acá no voy a visualizar absolutamente nada hasta que la herramienta no termine. Pero después, si le hago un cat a mi archivo, me va a mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer un cat concatenado con un grep open, ¿sí? Y me va a mostrar, en este caso tengo un solo puerto, porque lo estoy haciendo para que se entienda simple, sencillo, pero supongamos, como decíamos hace un ratito, analizamos 1000 direcciones IP en 4 segmentos diferentes. Estar mirando el output en pantalla no es recomendable porque va a tardar un montón de tiempo. Mínimamente, dependiendo de la conectividad que tengamos, va a estar tardando, y depende de los parámetros que utilicemos, pero más o menos unos 10 minutos, 15 minutos. Es relativo si estamos parados fuera de la red o dentro de la red, pero más o menos un tiempo estimado a grandes rasgos van a estar corriendo unos aproximadamente 10 minutos. Con lo cual, quedarnos cruzados de brazos esperando a que termine el reporte no es una alternativa viable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? O sea, o al menos, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Que no sé si es lo mejor de todo, pero ¿qué es lo que yo suelo hacer? Y les transmito ese conocimiento nada más. Es utilizar los reportes, es decir, lo que se ejecuta en Nmap, que me lo devuelva a un output, o sea, a un archivito, y ese archivito yo después poder grepearlo, ¿sí? Poder usar un grep, o poder utilizar un cut, o poder utilizar un unique, ¿sí? Para poder ver después solamente, por ejemplo, las direcciones IP que tienen FTP habilitado, o las direcciones IP que tienen tal tipo de sistema operativo, no sé, Windows Server 2003. Sí, y siguen existiendo Windows Server 2003, en serio, ¿eh? En serio, siguen existiendo. Son una fiesta, pero siguen existiendo Windows Server 2003. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta, esta forma es una forma directamente de Linux, ¿sí? La forma de redireccionar el output con el mayor. Eso es directamente de Linux. Ahora, vamos a ver las opciones que nos brinda Nmap. Nmap nos brinda 4 opciones. Y es más, sigamos utilizando grep. Grep. Está bien, está perfecto. Porque lo que necesito es el string de abajo.
menos ON. Ahí está. Los output que nos genera Nmap se lo podemos setear, se lo podemos indicar en los siguientes formatos: ON, OX, OS y OG. Vamos a ver qué hace cada uno de estos, ¿sí? En vez de ir de esta manera, vamos a hacer menos ON 02.txt, le voy a poner rápido. 02 es ON, ¿sí? Porque el 1 era el que habíamos hecho directamente redireccionando el resultado. Vamos a hacer un 03 para lo que es OX. A ver, vamos a siempre tener el mismo resultado porque no estamos cambiando los parámetros de escaneo. Lo único que estamos haciendo acá es cambiar los parámetros de tipo de archivo que vamos a estar recibiendo en el resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de resultados que vamos a estar generando nos van a servir un montón en el momento de incorporarlo, por ejemplo, a Metasploit, o incorporarlo a un Nessus, o incorporarlo a una herramienta, por ejemplo, de reporting o de vulnerability management, como puede llegar a ser Faraday o Neuralis, ¿sí? Y este era el 05. 05. Ahí está. Bien. Entonces, ahí tengo los resultados. 2, 3, 4 y 5. Con ON, OX, igual vamos a ir viendo los de a uno. Ven, este es con ON, me da la configuración del output de igual manera a la que yo veo el resultado en pantalla, ¿sí? Con ON. Ahora, 03, que es con el parámetro de redireccionamiento de resultado o OX, ¿sí? Está acá, OX, me lo genera, ¿ven? En un XML, porque acá tenemos cada uno de los tags: verbose, level 0, debugging, level 0, host, ¿sí? Start time, y tiene la hora en la que empezó, la hora en la que terminó, el estado app levantado, razón porque respondió vía RP, y entonces de esta manera nosotros tenemos un tag, ¿sí? Una llavecita con cada uno de los valores, y dentro de esta llavecita el value, es decir, el valor correspondiente a ese tag. Es XML, ¿sí? Básicamente es XML. Entonces, vamos a ver el 04, que el 04 utiliza OS. Fíjense que lo tengo, no me muestra dónde, no me muestra el comando ejecutado, pero podemos mirarlo un toquecito más arriba y era OS, el 4 es OS. Acá está, ¿sí? 4 OS. Y el OS lo genera en formato script-kiddie, ¿sí? Yo nunca le encontré la funcionalidad a esto. Jamás le encontré la funcionalidad. Pero bueno, hay, hay una forma con OS que te va cambiando mayúsculas, minúsculas y algunos números. Esto está piola como para construirse una contraseña. Pero para mirar el resultado, a mí personalmente no me gusta. Y por último, con a ver, 05, con OG, y OG nos lo muestra en un formato más de texto, ¿sí? Más directo. Entonces, ¿cuál es la forma más cómoda? Y si lo vamos a estar mirando, si el resultado lo vamos a estar consultando y lo vamos a estar revisando,
Yo diría que el formato más cómodo de trabajar es el 2, ¿sí? O sea, es el formato ON. Es el que yo suelo utilizar y es el que em, suelo, por ejemplo, incorporar eh, en las herramientas que utilizo para hacer los reportes. Ahora, si lo voy a incorporar, por ejemplo, en Metasploit, y para incorporarlo en Metasploit hay que exportarlo en OX, ¿sí? En XML. Entonces ahí lo importamos en Metasploit y Metasploit ya lo toma como, como workspace, ¿sí? Como área de trabajo. Pero cuando veamos Metasploit, muy probablemente concatenemos o salgamos un poquitito a mirar algunas cositas de Nmap para poder ya incorporar nuestro objetivo. Nuestros rhosts sería en Metasploit. Bien, ya tenemos redireccionamiento de puertos. Me adelanté un montón. Ya tenemos redireccionamiento de resultados. Ahí está. Ahora lo que quería que veamos es mirar vulnerabilidades. Porque con Nmap también podemos mirar vulnerabilidades. Hace poquito en un grupo de Telegram consultaban sobre un vulnerability scanner open source que corra sobre Linux. Entonces, open source y hay muy pocas opciones, pero con Nmap, y creo que es por eso que a mí personalmente me gusta tanto esta herramienta, podemos analizar vulnerabilidades, ¿sí? Para analizar vulnerabilidades tenemos algunas opciones. Una de las opciones, y creo que es la que a mí personalmente más me gusta, es la opción de SC. ¿Qué hace la versión, el parámetro SC? Ejecuta todos los scripts disponibles en un directorio de Nmap que se encuentra en el siguiente lugar. User share nmap scripts. De memoria. Bueno, acá tenemos un montón de scripts, ¿sí? Montón de scripts. Y estos scripts los podemos buscar, como por ejemplo, grep, y queremos algo para FTP, por ejemplo. FTP, tiki, y nos dice, bueno, mira, acá tenés estos NCs, ¿sí? Estos scriptsitos, para mirar diferentes vulnerabilidades que suelen estar presentes en FTP. Vamos a ver primero qué forma tengo de ejecutar un script directo y segundo vamos a ver la forma de ejecutar diferentes scripts de una manera automatizada. Vamos a usar menos script, script igual y el nombre del script, ¿sí? De esta manera vamos a ejecutar este script directamente. Vamos a ejecutarlo en un puerto 21, y vamos a ejecutarlo a nuestro objetivo, que era listadito.txt, menos il, listadito, bueno, ahí está. Entonces, este Nmap va a ejecutar este script del FTP anon para verificar si existe la posibilidad de autenticar de manera anónima contra este FTP, este cliente de FTP, y nos dice el resultado que el FTP anónimo está permitido, con lo cual acá si hacemos un FTP dirección IP, que no me lo acuerdo, podríamos comprobarlo, ¿sí? FTP, tenemos un usuario que es, vamos a utilizar un usuario anónimo, entonces ponemos FTP dirección IP, el usuario va a ser un anónimo, anonymous, enter, y la password para el usuario anónimo es empty, o sea, es en blanco. Le damos enter y nos dice que básicamente estamos dentro del sistema operativo remoto. ¿Sí? Sí, estamos dentro del sistema operativo remoto. Podemos ver ahí por ejemplo,
dir, ¿qué cosas hay? Here directory, here come directory listing. Ok, bueno, ahí estamos parados dentro del equipo remoto, es decir, en nuestra máquina víctima. De esa manera usamos un script específico. Ahora, si queremos correr varios scripts que pueden llegar a estar vinculados a un servicio, podemos ejecutar "-sc", y en este caso también vamos a definir el puerto 21, y esto nos va a estar ejecutando todos los scripts asociados a puerto 21, ¿sí? En este caso a FTP. Bien, ahí nos muestra que ejecutó el FTP anónimo, que esto nos dio exactamente el mismo resultado que en la ejecución anterior. Y acá hace un chequeo adicional que dice el FTP server status, dio OK, que se pudo loguear, ¿sí? Que no tiene un límite de ancho de banda la sesión. Bueno, y que básicamente se pudo autenticar y que la versión es un FTP, un BSFTPD versión 2.3.4. ¿Sí? Ahora, tenemos otra forma, una forma más, que es utilizando un script que se llama vulner, que quiero mostrarlo. A ver, cat user char nmap scripts pipe grep. Ah, cat no, ls. Ahí está. Vulners ns. Ya se los muestro. Claro, me faltan los argumentos. Los argumentos hay que pasarle un mínimo, un CBCS, es decir, un scoring mínimo. Porque necesita argumentos. ¿Sí? Y acá en CBS Scoring vamos a ponerle 7 o le podemos poner un 5. Eso es en el tipo de criticidad mínimo. Y menos IL listadito. Teque. No me gustaba que resuelva tan rápido. Ah, no le declaré el puerto 21. Bueno, vamos a esperarlo un segundito. Si apretan Enter mientras esté en ejecución, les va a mostrar cuánto lleva y cuánto tiempo le falta. ¿Sí? Si le apretan un Enter. Bueno, no quiere funcionar el Enter. Ahí está, 98%. 95, 96, 98. Vamos. Deberías terminar. Bueno, básicamente lo que nos va a mostrar es el puerto, el status, es decir, open, closed o filtrado, el tipo de servicio, versión del servicio, porque le agregamos el "-sb acá, tipo de servicio, y las vulnerabilidades con CVE asociadas a ese servicio expuesto, ¿sí? Una o más de una. A ver si me puedo copiar esto. Ahí está, ahí terminó. Perfecto.
Entonces, miren, en este caso, 21 es el FTP, 21, bueno, para 21 no me mostró absolutamente nada, ¿sí? Pero fíjense que para el 21 donde también hay un donde hay un Pro FTPD, nos muestra, hay varias vulnerabilidades, ¿ven? Nos muestra el CBCS y nos muestra los scoring, ¿sí? Con su CVE asociado. Y obviamente el rating, es decir, el scoring de cada una de las vulnerabilidades. ¿Sí? Ahí, ahí tenemos el resultado de cada uno de esos. De cada CVE asociado al servicio que estamos analizando, que está corriendo. Un Apache Coyote. Lindo como para entrar. Ok. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta de algo. Dicen si no hay que poner default o bold and safe, o eso es para otra cosa. A ver, sobre esto mismo, sobre la ejecución de Vulner, tenemos varios argumentos que podemos ir colocando y eso depende para qué es lo que querramos ir viendo. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, en este caso solamente es para setear la criticidad del scoring que queremos visualizar. Pero para mirar en detalle todas las posibilidades que tenemos, acá tenemos el sitio, el GitHub de Vulners, ¿sí? Lo muestra acá con un min CBS, el CBS mínimo de 5, y nos muestra ahí la forma de utilizar y nos muestra otras alternativas también. Uso, si queremos utilizar regex y demás. Pero pueden venir acá y mirar el código y ponerse a jugar un ratito con qué cosas adicionales se pueden sacar. Básicamente acá yo lo que quería mostrar es que a partir de la utilización de Nmap podemos exportar el resultado de una manera que nos resulte conveniente y además de eso que podemos identificar vulnerabilidades de dos maneras. Una con menos SC, bueno, sí, de dos maneras. Una con menos SC, la otra con menos script y el script específico. Y en menos scripts y un script específico tenemos la posibilidad de utilizar el script de Vulners que nos da la chance de poder identificar los CVE asociados a un scoring de riesgo, de impacto específico, asociado a cada una de las vulnerabilidades que están vinculadas a cada servicio que esté en ejecución. ¿Sí? Bien, eso me parece que era sumamente importante porque me ha pasado 2000 veces de ejecutar Nmap, que sea un choclo súper largo y como no le redirigí el resultado, después lo tengo que ejecutar otra vez o estar copiando parte y parte perderla. Con lo cual, trabajar de manera organizada y tener los resultados siempre a mano es una gran recomendación. Bien, muchas gracias por haber participado de este webinar. Espero que les haya gustado, que les haya copado, que hayan aprendido alguna cosa nuevita con Nmap. Recuerden lo del "-o" en el caso de un Linux. Eso es una respuesta del CDH, el Certified Ethical Hacking. Pregunta específicamente qué pasa si te da, no, te da un error el "-o" en un Linux en Nmap y la respuesta es no tiene privilegios. Así que bueno, ahí ya están un pasito más adelante de obtener el CH si todavía no lo tienen. Gente, muchas gracias por haber escuchado. Cualquier duda, cualquier consulta, nos chiflan nos escriben, nos preguntan por las redes sociales o por el canal de Telegram. Y
Un gustazo y nos vemos en la próxima.